Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Pasagao. Antes de comenzar el video del día de hoy, que se trata sobre la economía de Argentina, quiero agradecerles por suscribirse, por los likes, por el apoyo y por toda la buena onda que me han entregado. Me he sentido súper apoyado por ustedes, así que adelante con el video. La economía argentina, a pesar de haber sido al principio del siglo XX una de las economías más poderosas del mundo, en las últimas 2 décadas ha sufrido una caída atroz. Vamos a verlo con datos. Primero que nada, tiene una deuda internacional con el Fondo Mundial Internacional de 280 mil millones de dólares, lo cual es una deuda gigantesca. Lo que pasa es que no solamente posee esa deuda, también tiene otros datos que son alarmantes, como un déficit fiscal de 21 mil millones de dólares. También posee un desempleo de un 8%. El valor del tipo de cambio del dólar pasó del 2017 de 15 pesos argentinos por dólar a 2022 con un valor de 171 pesos por dólar. Argentina lleva ya 12 años sin crecimiento económico, lo que ha significado una disminución en la calidad de vida de la población muy notoria, un aumento de la pobreza que ya está rodeando el 60%, tiene una inflación del 80% y en crecimiento, ya que durante la pandemia el gobierno de Alberto Fernández, con la excusa de poder cuidar con la salud pública en vez de preocuparse de la economía, emitió cerca de 11 puntos del PIB argentino en emisión monetaria en el Banco Central. Tenemos que recalcar que el Banco Central argentino es monopolizado principalmente por fuerzas políticas y no tiene un carácter independiente, sino más bien está capturado por ideas políticas y emiten conforme el gobierno les solicita poder inyectar más plata a la economía, lo que ha generado un desastre inflacionario. De hecho, Argentina está a puertas de una hiperinflación. Si les gustan mis videos, denle like, suscríbanse y escriban en la caja de comentarios qué opinan al respecto. También hay que decir que yo no tengo ningún tipo de problema con los argentinos. A mí me parece que la situación en la que está viviendo es bastante desastrosa. Me encantaría que esto se diera vuelta prontamente, pero los números indican que no pareciera que fuese así si persisten con este tipo de políticas públicas. Como si fuese poco, de lo anteriormente mencionado, Argentina carece de reputación internacional, lo que significa que no son muy responsables o más bien no tienen mucha voluntad de pago de sus deudas internacionales, ya que generalmente en los gobiernos que han estado a cargo de la economía argentina han sido más bien de corte keynesiano o muchas veces políticas públicas de tipo socialista, lo que no es muy productivo respecto a el crecimiento económico, ya que no manejan bien las políticas públicas que hay que establecer para poder generar dicho crecimiento. Argentina cuenta con 165 impuestos, de los cuales 12 de ellos recaudan el 91% del recaudo fiscal. Argentina se acerca rápidamente a una hiperinflación, como dije anteriormente, lo cual se espera que se dé durante el año 2023 o 2024. La verdad es que cuándo explotará la crisis económica no se sabe, no hay cómo anticipar este tipo de situaciones. Sin embargo, por la historia argentina ya se ve que están en las puertas de la hiperinflación. Ahora, no todo es negro, ya que hay algunas salidas. Uno puede, obviamente, los países que tienen problemas de tipo inflacionario de estas características, volver atrás, ya que se pueden tomar medidas respecto a las políticas públicas del Banco Central, como entregarle su autonomía, es decir, que el Banco Central no sea administrado por la política o el ejecutivo o el legislativo, sino más bien que tenga un carácter independiente de los otros poderes. Bueno, y ustedes pensarán, bueno, re simple, hay que dejar de emitir dinero y así la base monetaria se estabilizará. Bueno, no es así, ya que la emisión presente, la emisión
pasada y la emisión futura actualmente todavía están corriendo. Es decir, que la inflación no se va a detener, ya que la inflación por lo general, ya que depende de los agentes del mercado cuando inyectan la plata dentro del mercado, pero por lo general se demora entre 16, 20 meses para aparecer en el mercado, lo que significa que por lo menos tienen 1 año y 8 meses de crecimiento de la inflación, sin contar la hiperinflación, que obviamente eso va a detonar en una crisis social monumental. Cabe destacar que yo no tengo ningún problema con los amigos argentinos. De hecho, he tenido la suerte de viajar a Argentina un par de veces y la gente en Argentina es maravillosa, y a mí me da mucha pena que estén pasando por esta situación, ya que ellos no se lo merecen. Respecto a sus calidades de vida ha descendido, ya que las políticas públicas de sus políticos o del Estado han sido tremendamente irresponsables, con medidas populistas, subsidiando todo, controlando precios, generando escasez, lo que ha generado este desastre económico en el que se encuentran hoy en día. Bueno, esperando que la situación argentina se mejore con el tiempo, quiero mandarles un abrazo, un saludo. Les voy a dejar aquí un video sobre la inflación por si quieren saber un poco más al respecto del tema, y nos estamos viendo para la próxima.